Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Es miércoles de clave y le damos la más cordial bienvenida. Le invitamos a que se quede con nosotros y que nos opine, como cada semana, mi compañero Aurelio Contreras. ¿Qué tal, Mónica Camarena? ¿Qué tal a nuestro auditorio? Estamos transmitiendo hoy miércoles 15 de mayo, es Día del Maestro. Felicidades a todos los maestros y maestras del país. Hoy 15 de mayo, en todo el país, además con un clima ardiente en todos los sentidos, tanto el clima meteorológico como el clima político. Y para hablar del segundo, tenemos hoy una invitada de superlujo, una invitada a quien le agradecemos muchísimo que esté esta noche con nosotros platicando en la clave, Rosario Robles Berlanga. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. No, les agradezco enormemente a los dos, Mónica, Aurelio, que pues me reciban y podamos platicar. Sí, de este clima tan caliente, caray. Sí, pues. Así es, así es, maestra, pero bueno, en esta calidez le agradecemos muchísimo el favor de su tiempo con nosotros. Y bueno, yo quiero iniciar esta charla con esta presentación que hizo usted en nuestra tierra, en Veracruz, de su libro, que a mí me parece fantástico el nombre, le debo decir, Rosario de México, pero sobre todo lo que después dice testimonio de una infamia, en lo que muchos pensamos, pero ¿cómo le fue en Jalapa? ¿Cómo le fue con los veracruzanos? Es, usted sabe, una cuna donde ahí o se aceptan los libros buenos o no se aceptan. Pues me fue muy bien porque fue pues una presentación en un marco muy cálido, la verdad debo de decirlo, eh, muy emotivo, en donde sentí como un ambiente de mucha solidaridad, que a veces es lo que cuenta, ¿no? En estos momentos, cuando estás recordando pues todo ese episodio que yo viví de 1101 días, recluida ilegalmente, privada de mi libertad, y pues ese apapacho, esa solidaridad, ese sentimiento que compartieron muchos de los que asistieron, que se trató de una infamia, pues a mí me hace sentir muy bien, ¿no? Me dan como ánimos, me dan pues una refrescada en el sentido de seguir adelante, de que tenemos tareas que como mexicanos y mexicanos tenemos pendientes este 2 de junio y que pues no se vale doblarse, no se vale tener miedo, y creo que este es el mensaje más importante que yo quiero dar con este libro. Rosario, en estos 1101 días, pues seguramente hubo una Rosario antes de esos días recluida y una Rosario distinta después de esa experiencia. ¿Cómo ubica usted esa diferencia, cómo la cambió esa pues terrible experiencia de la cual ahorita vamos a ahondar? Pero ¿qué fue lo que más significado le ha dado a usted personal, vivencialmente e incluso políticamente ese tiempo que pasó recluida? Bueno, evidentemente que desde luego es una Rosario antes, una Rosario después. Eh, Siempre se dice que en la política a veces estás arriba, a veces estás abajo. A mí me ha pasado, pero nunca me había sucedido esta circunstancia, pues, de ir a la cárcel, ¿no? De sentir en la noche cómo te cierran ese candado y de que ya no tienes ni para dónde moverte y que has perdido tu libertad. Entonces aprendí a valorar la libertad. Esto es algo muy importante que pues normalmente damos por hecho como algo que no se nos va a arrebatar, ¿no? Mucho menos cuando no has cometido ningún ilícito. Y creo que salió una Rosario más sabia, ¿no? Que aprendió mucho sobre el poder. Creo que el poder no solamente se ejerce cuando tienes un cargo público, o no solamente eres poderosa porque estás en un cargo poderoso, porque estás en un cargo público, porque tienes una nomenclatura determinada, jefa de gobierno, secretaria de Estado, presidenta de un partido, diputada federal, sino se ejerce cuando tienes el deseo de servir a los demás. No necesitas que alguien te dé un bastón de mando para que seas poderosa. Y creo que pude demostrarme a mí misma que aún en esas cuatro paredes puedes ejercer el poder y puedes ser poderosa y puedes tener esa capacidad de transformar realidades, de hacer visibilizar
algo que probablemente ni yo misma volteaba a ver, ¿no? Ni lo volteé a ver cuando fui jefa de gobierno, lo debo de confesar con claridad, ni mucho menos pues lo volteas a ver en una carrera política en donde poco tienes que ver con los temas de la justicia. Pero es uno de los grandes asignaturas pendientes, es uno de los grandes temas nacionales y debe estar en la agenda nacional, sobre todo con lo que hemos estado viendo, con la propuesta de elegir a los jueces y a magistrados y ministros por voto popular, que me parece algo inaceptable desde todos los puntos de vista. En fin, sí, una Rosario más empática con ese dolor, con una Rosario que juzga menos, que ya no levanta tan fácilmente el dedo flamígero y que no está dispuesta a linchar a nadie en la arena pública sin tener pruebas y sin que sea quienes tienen que hacer ese juicio, que es nuestro poder judicial, y no los medios o no otras personas. Entonces aprendí muchas cosas, la verdad, que me dieron pues más como más centro, ¿no? Más centro en mí misma y en los objetivos de la política y de cómo hoy, en medio de tanta frivolidad, de tanto circo, tenemos que rescatar valores muy importantes. Hay algo que yo quisiera resaltar porque me pareció admirable, la entereza y la valentía. Bueno, esto va enlazado con la comprobación de una venganza política, pero usted acudió a hacer la declaración, acudió a la audiencia, fue de blanco, fue con sus abogados, con la seguridad que obviamente, pues el delito no ameritaba una detención, no ameritaba una reclusión. En ese momento, ¿usted pensaba que se iba a concretar una venganza política en su contra desde la más alta esfera del poder? Bueno, obviamente no había absolutamente ninguna carpeta de investigación en mi contra. Yo además, antes de salir al extranjero, porque hice un viaje con mi hija Mariana, traté pues, de preguntar a amigos que estaban ahí o que están muy encumbrados en el actual gobierno si había algún problema conmigo. Me dijeron que no. Yo dije, de todos modos, estoy a la orden, mi teléfono, todo, porque yo no pensaba en ningún momento que pudiera haber una embestida de esta naturaleza, a pesar de que había muchos signos de que así se iba a dar. Y me regresé cuando me enteré del citatorio, me regresé del extranjero para presentarme, es decir, yo nunca dudé en presentarme. Es más, la opinión de mis abogados era que yo no me presentara ese día, que podrían justificar, como hacen los abogados, mi ausencia y postergar mi presentación para llegar mejor preparados. Pero yo estaba, digo, siempre he sido del dicho de que el toro por los cuernos y el que nada debe, nada teme. Y la verdad que nunca pensé que fueran capaces de llegar a tanto. Ni siquiera el nombre de Delgadillo Padierna me hacía pensar o sea, nunca relacioné el segundo apellido con una familia política que desde luego quería vengarse de mí. Entonces, creo que fuimos, o yo en lo particular, fui no tuve la malicia suficiente, pero siempre pensé y lo sigo pensando a pesar de lo doloroso de la experiencia, que el que yo me presentara fue una de mis fortalezas, que el que yo me presentara acreditaba que yo sabía que era inocente y que daba la cara. Y eso creo que me ayudó mucho a ir cambiando la opinión pública pues, del linchamiento, de la lógica del linchamiento a lógica de la venganza. ¿Por qué? Porque el delito no era un delito que ameritara prisión preventiva, porque se presentó una licencia falsa para poder argumentar que yo me podía fugar, pero a todo mundo mandan a la prisión preventiva porque tienes relaciones y supuestamente recursos y demás, a la cárcel. Ah, como eres muy pobre y no tienes nada que perder, a la cárcel. Pero a mí, bueno, se me fabricaron pruebas, que esto es muy grave, para poder argumentar, en este caso, un delito que era de omisión, porque nunca se me acusó de haber tomado un solo centavo, sino de omisión. Él ameritaba ir a la cárcel porque yo estaba mintiendo sobre mi domicilio y eso quería decir que me podía fugar, aun cuando me había presentado.
Y ahí siempre comparo con el caso de Francisco Garduño, el director nacional de migración, que fue acusado exactamente de lo mismo, ejercicio indebido del servicio público. Todo mundo vimos cómo se asfixiaban nuestros hermanos migrantes, eso nadie nos lo puede negar, decir vamos a investigar. Ahí están las imágenes. Lo acusaron de lo mismo y no solo no pisó la cárcel, sigue en su cargo. Entonces es esta justicia selectiva, pero yo no imaginaba que fueran a llegar a tanto. Después ya me enteré que hubo esta reunión en la que estuvo el presidente de la República, el consejero jurídico y el fiscal general de la República, en donde se decidió ir contra mí bajo el argumento de que a partir de eso se podía llegar a otros personajes de la vida política o del sexenio del presidente Peña. Pero se equivocaron porque pues yo me sabía inocente, yo sabía que mi fortaleza estaba en que no me iban a encontrar nada, ni un dinero mal habido, ni una propiedad, ni dineros en los paraísos fiscales, ni fideicomisos, ni negocios de mi hija, ni de mis hermanos conmigo cuando fui jefa de gobierno, cuando fui secretaria de Estado. Entonces, Ni mansiones, ni cosas así, ¿no? nada de eso. Y comparo ahí también, y lo hice ahora que estuve en Jalapa precisamente, porque no solamente fue la acusación penal, yo tuve toda una ofensiva del Estado mexicano contra una persona con el objeto de hacerla añicos, de destruirla, de desaparecerla de la vida política nacional y de la vida pública, porque me iniciaron un juicio político. Se saltaron 125 nombres para iniciarme el juicio político a mí. Y hicieron, el último día que sesionó la Cámara de Diputados por producto de la pandemia se cerró, en lugar de discutir qué vamos a hacer para apoyar a los pequeños y medianos empresarios que van a tener que cerrar sus negocios, qué vamos a hacer para darle más recursos para la atención de la pandemia. No, discutieron el juicio político contra Rosario Robles y lo acordaron. La mayoría de Morena, del PT, de algunos del Verde o del Movimiento Ciudadano. Afortunadamente esto se paró a nivel del Senado, pero iniciaron el juicio político. Me inhabilitaron por 10 años porque no presenté, según ellos, en mi declaración patrimonial una cuenta de una tarjeta de débito por 2,500 pesos, una tarjeta que era del 2007, que el propio banco canceló por ley en el 2013 porque nunca tuvo un solo movimiento, siempre estuvo en ceros y se le entregó por parte del banco a la función pública los estados de cuenta durante todos esos años. Y yo digo, y comparo otra vez, ¿qué pasa a quienes se les han encontrado propiedades, a quienes se les encuentran casas en Nueva York, a quienes se les encuentran recursos en los paraísos fiscales, yates lujosísimos, y no pasa nada? Entonces aquí fue la función pública, fue la Auditoría Superior de la Federación que jamás me denunció ni inició un procedimiento en contra mía durante 6 años y sin embargo se sumó a esta linchamiento. Fue la UIF que me canceló mis cuentas, mi cuenta de débito, sin que hubiera orden de juez de por medio, ni mucho menos, y que además me acusó en ese momento Santiago Nieto de que yo había lucrado con los terrenos de Sedatu, que los terrenos del aeropuerto, en fin, una serie de circunstancias que ninguna evidentemente pudieron probar, y sin embargo fueron todos esos órganos del Estado, y ahora pues me entero que había una mesa, ¿no? La mesa maldita, en donde se discutía en combinación con el Poder Judicial, y uno de los jueces que era de consigna precisamente de esa mesa era el Delgadillo Padilla. Entonces, toda una maquinaria en contra de una persona, pero lo más valioso de esto y de mi experiencia es que no me pudieron doblar. ¿Por qué? Porque no tenía ni esas cuentas, ni esos recursos, ni esos terrenos, porque no encontraron absolutamente nada y esa fue mi principal fortaleza. Su caso, Rosario, es emblemático de cómo en este sexenio se han utilizado las instituciones y particularmente las instituciones de procuración e impartición de justicia con fines políticos para enderezar venganzas o simplemente para acallar adversarios u opositores. Sí.
si procedieron así contra usted, ¿qué se puede esperar el ciudadano común y corriente Pues el que de no un hay, gobierno así, ¿no? claro, y esto es lo que tenemos que reflexionar mucho este 2 de junio que vamos a decidir el destino de nuestro país, entender que no se trata de una elección cualquiera, que tenemos un gobierno que, contrario a toda la lucha que dieron muchos de los que están ahí, empezando por el propio presidente de la República, que luchamos juntos, codo a codo, para que no se utilizaran las instituciones en contra de los adversarios. Ahí hay presos políticos del 68, para que no se manipularan los procesos electorales. Pues el propio presidente hizo sus éxodos de la democracia, pero el origen está en el 88 con el ingeniero Cárdenas, para que no persiguieras a la gente por sus opiniones, por su disidencia, porque no compartieran tu proceso, es tu proyecto. Es decir, todo eso se ha convertido en un gobierno contrario a todos esos ideales y a toda esa lucha por la cual llegaron al poder. Esto es algo bien importante. Y entonces, este es el gran tema, es decir, ¿el fin justifica los medios? No. Si luchamos en contra de eso, ¿por qué cuando eres gobierno aplicas, eres peor? No, ni siquiera eres igual, eres peor, porque sabían perfectamente bien. Yo, por ejemplo, vivo en la misma casa, he sido, todas esas funciones he tenido de diputada federal, de jefa de gobierno, secretaria de gobierno, secretaria de Estado, presidente del PRD, y vivo en la misma casa en los últimos 30 años que he ocupado todos esos cargos. Y en la misma casa en donde estuvo sentado el hoy presidente de la República. Ni él siquiera puede decir que vive en la misma casa donde yo lo conocí. Y no estoy hablando de Palacio Nacional, estoy hablando de su casa privada. Entonces, él sabía perfectamente bien que yo era inocente, si me conoce como anillo al dedo, como le gusta a él decir. Entonces, la intención, yo creo que no solo era la venganza, y es la reflexión que hice en Jalapa, que he ido yo madurando poco a poco, porque fue demasiado como para una venganza, ¿no? Yo creo que el objetivo eran, adicionalmente de la venganza, dos cuestiones. Por un lado, el desacreditar una política social que habíamos construido basada en un enfoque de derechos, con una visión de izquierda progresista, en el marco de un gabinete priista y el gobierno de Enrique Peña Nieto, pero quienes estábamos en la Sede Sol compartíamos este proyecto, construimos 100,000 comités comunitarios, hicimos la Cruzada Nacional contra el Hambre, sacamos a la gente de la pobreza extrema, le dimos de comer a quienes no tenían de comer, pero no como dádivas, sino con la participación. Los comedores comunitarios, yo siempre digo, los sostenían las mujeres de la comunidad, se levantaban a las 5 para hacer desayunos, para hacer comidas, para que comieran ahí 150 personas. Entonces, todo eso lo hicimos y había que destrozarlo para decir, nosotros somos los primeros que tenemos una política social enfocada a los más pobres y basada en una estrategia de derechos. Y había que destruir a Rosario Robles. Yo muchas veces le dije al juez, cuando se le ocurrió al Ministerio Público decir, es que Rosario Robles era la mujer más poderosa de México, le dije al juez, pues ya sé por qué estoy aquí sentada. No me están juzgando por lo que supuestamente hice, me están juzgando por quien soy. Me tienen aquí por quien soy, porque esta mujer que viene de la izquierda, que fue la primera jefa de gobierno, que fundó el PRD, que caminó con Cuauhtémoc Cárdenas, que también lo hizo con López Obrador, que tiene una visión crítica de ese proyecto, que recorrió 700,000 kilómetros como secretaria de Estado, es un peligro para su proyecto transeccional. Había que encerrarla, había que destruirla, había que denostarla y enlodarla. Entonces o sea, esto es lo que explica la ofensiva tan grande, porque fui la única, no hay nadie más, Exactamente. fui la única. Entonces, pues digo, la venganza frente a la magnitud de la ofensiva se queda chiquita, se queda chiquita. La explicación de la venganza, que desde luego lo hubo,
porque me toca pagar los platos rotos de los videoescándalos que quienes vimos yendo por el dinero del señor Carlos Ahumada, pues esa es la gente de López Obrador. Y ese esquema se repitió en el 2018, cuando vimos a su secretario particular, o hoy secretario particular, ir de caja en caja, de banco en banco, sacando el dinero del fideicomiso que crearon con recursos dedicados a las prerrogativas, pero que ellos dijeron vamos a saberlo para los damnificados. Lo hemos visto en los sobres que le dan a los hermanos, etcétera. Entonces, esa situación que a mí me tocó pagar con mi salida del PRD, pues la seguí pagando, y desde luego, pues Bejarano y Dolores Padierna estarían interesados con el juez Sobrino en una venganza particular, pero esto no se hubiera hecho sin la decisión del presidente de la República, desde luego. Totalmente. Por supuesto. El caso Rosario Robles, bueno, va a ser el estandarte, porque por el momento político que fue, el estandarte de la venganza, de la persecución contra una mujer. Pero en estos momentos a mí me suena así como de locura que sigan ejerciendo esta persecución. Por ejemplo, esta despiadada contra Mario Amparo Casar, o sea, suena incongruente, suena como de locura que en estos tiempos, cuando ya usted logró salir adelante, demostrar su inocencia, demostrar toda la cochinada para tenerla encerrada más de 1000 días en la cárcel, ahora venga una ofensiva a esta catedrática que por estar en Mexicanos contra la Corrupción, a las investigaciones, una mujer que levanta la voz, que es crítica, bueno, pues suena ya a locura, lo repito, Rosario Robles. Claro, porque no le gusta la discrepancia y particularmente si viene de las mujeres. Es que es una misoginia que rebasa cualquier, o sea, le gustan las mujeres sumisas. Y entonces dice, sí, aquí mi gabinete es paritario, sí, pero nadie abre la boca. Han desaparecido programas para mujeres, políticas públicas para mujeres, presupuesto para mujeres, y no han dicho nada, ni siquiera la hoy candidata presidencial del oficialismo. Entonces, y vean la contradicción. Ellos utilizan una publicación de un libro de Mexicanos contra la Corrupción, la estafa maestra, para perseguirme a mí. Y sin embargo, la misma organización, su directora, su presidenta, escribe un libro que se llama Los puntos sobre las IES, que habla de un esquema de corrupción en el actual gobierno, y ahí sí hay que irse contra esa persona porque sus intereses son conservadores. Ella responde hasta a Estados Unidos, porque ya la han acusado de que recibe financiamiento de los gringos, y no solamente, y yo creo que aquí hay algo muy bajo, ¿no? Contra las mujeres, nos debemos de indignar muchísimo. Es un episodio de su vida privada. O sea, yo pienso en los hijos, no solo pienso en María Amparo, ¿no? Es decir, exhibir de esa manera a su padre, a su madre. O sea, Andrés Manuel perdió a su esposa. Debería de tener un mínimo de empatía con esas situaciones. Él quedó viudo, él se quedó con sus 3 hijos. Entonces, exhibirla, decir que cobró indebidamente la pensión del marido muerto. Luego ya una juez lo obliga a Pemex a que le paguen. Pero ahora va la investigación de la Fiscalía General de la República, que ya sabemos cómo actúa, que de autónoma no tiene nada y que también ha sido utilizada para venganzas personales. Entonces, se inicia con el caso Rosario Robles y se termina con el caso María Amparo Casar, porque lo que no soporta son las mujeres autónomas, independientes, críticas de su gobierno. Y ahí está una prueba palpable, la ministra Norma Piña, ¿no? La que encabeza uno de los 3 poderes de la Unión, y que hay que también atacarla y hay que denostarla, y su propio gobernador ahí fue con un ataúd a marchar enfrente de la corte de manera verdaderamente infame, miserable, porque es tan misógino, porque persigue una juez ahí porque no resolvió lo que él quería que se resolviera. En fin, o sea, la izquierda,
entre comillas, izquierda, que luchó por abrir espacios para las mujeres. El PRD fue el primero, que es el origen de Morena, ¿no? En que tuvo las cuotas, las polémicas cuotas, nos discutían, es que nada más quieren a las mujeres por ser mujeres. No, es que tenemos que abrir los espacios en un mundo profundamente patriarcal que es el político, masculino. Y después la lucha por la paridad, el que yo estuviera como secretaria de gobierno en el primer gobierno en la capital de la República, después la primera mujer en gobernar la ciudad. Es decir, habíamos abierto un gran terreno para las mujeres y ahora ese partido que deriva de todo este movimiento se caracteriza por su misoginia y nos podrán decir, sí, pero estamos lanzando una candidata a la presidencia y con posibilidades de ser la primera mujer presidenta de México, sí, pero como yo lo dije en Jalapa, cuerpo de mujer no garantiza visión de género, cuerpo de mujer no garantiza el compromiso con los derechos de las mujeres, cuerpo de mujer no garantiza que no actuemos como hombres en la política. Y para mí se actúa como un hombre cuando incluso se le regaña a la gente, ¿me van a escuchar sí o no? ¿Me van a oír sí o no? Cállense, ¿no? Desde la plaza pública, en el mitin de apoyo. En fin, creo que es bastante misógino lo que hoy nos gobierna y ha significado un retroceso en cuanto a nuestros derechos. Y vale la pena puntualizarlo, este gobierno, sus enconos más grandes, sus ataques más feroces han sido contra mujeres, efectivamente, contra usted, contra Mario Amparo Alcázar, contra la ministra Norma Piña. Se ensañan con las mujeres, ¿no? A pesar de que se dicen un gobierno progresista y hasta feminista, ¿no? Bueno, ya nos dijo que el feminismo es conservador, no forma parte de cuando si hay un movimiento que ha subvertido todo el orden patriarcal es precisamente el feminismo, ¿no? Y no lo entienden, tan no lo entienden que yo cuestioné mucho estando ahí porque vi el debate, llegué desde el domingo a Jalapa, por cierto que ya rápido se llega a Jalapa y yo siempre recorrí esa carretera libre que pasas por todos los pueblos y donde vendían frutas en conserva y Sí. chiles y todo, ¿no? Hasta llegar a la neblina de Perote hacia abajo, y ahora me fui súper rápido, la verdad, yo manejando, y me tocó llegar a ver el debate. Y el debate, y me llamó mucho la atención esa fotografía inicial, oficial del debate, donde no está Rocío Nale. No se puso en la fotografía y dije, carambas, no entienden nada tanto que hemos luchado las mujeres para visibilizarnos en la política, para estar presentes, para que haya una mujer en el imaginario y esta mujer en la foto pública oficial del debate se ausenta, se invisibiliza. Es decir, exactamente al revés de la lucha que hemos dado las mujeres. Entonces, la verdad que todo su pensamiento es profundamente patriarcal, misógino, no solo del presidente, sino de y muchas, que eso es lo más grave, de las que quieren hoy ser gobernadoras o ser presidentas de la República. Sí, y en el caso de Rocío Nale, hay que decirlo, ante tantas acusaciones, denuncias, ahora sí que denuncias formales, no solo es una polémica, hay muchas denuncias, Y muchos documentos que formales, las prueban, ¿no? documentos que siguen saliendo, por cierto, todos los días creo que sale uno cada vez más. Bueno, pues ella se quiere esconder bajo este tema de persecución por el género, y esto no procede. Claro que no, porque eh, ni yo siquiera argumenté la cuestión de violencia política de género, aunque sí lo hice en un spot que sacó Morena en el 21, que decía estamos luchando contra la corrupción y ponía mi imagen, ¿no? Y paradójicamente el Tribunal Electoral resolvió que no había esta violencia política de género cuando se violentaba mi presunción de inocencia. Pero no puedes escudarte en el género cuando hay pruebas y cuando tienes que rendir cuentas. Yo, como señalé, aprendí a no juzgar, no soy ni ministerio público ni juez, no sé si es culpable, si es inocente, pero si hay esos señalamientos se tiene que dar la cara y se tiene que comprobar. Cuando empezó todo el tema de la estafa maestra,
Yo fui a la Procuraduría, me presenté siendo todavía secretaria de Estado. Yo pedí que la función pública hiciera un estudio de mi evolución patrimonial, que abrieran mis expedientes. Le pedí a la Comisión Nacional Bancaria que hiciera públicos si yo tenía algún recurso adicional al que recibía mensualmente como secretaria de Estado. Lo único que encontraron fue mi seguro de MetLife, que ya por eso también habían armado un escándalo hasta que les dije, a ver, aquí está el seguro que nos acaban de entregar porque vamos a dejar el gobierno y yo es mi ahorro. Digo, todavía no cumplo 70 años, en ese momento todavía no los cumplía como para que se quedaran con mi lana, como ahora ¿no? Como van ahora a se quedar, estila, ¿no? como ahora se van a quedar con los ahorros de los de más de 70 años. Entonces, sí tienes que dar la cara, sí tienes que decir, papelito habla, sí tienes que exigir y rendirle cuentas a la gente. Y yo creo que eso es lo que le hace falta a la candidata Rocío Nale. ¿Por qué? Porque solo se enoja, solo se molesta, solo argumenta violencia política de género, pero no desacredita estas acusaciones, que creo que es lo importante, lo que se tiene que hacer, desacreditar. Porque estás obligado, porque estás contendiendo por una gubernatura de un estado que es importantísimo, que se llama Veracruz, pues uno de los más importantes desde el punto, de todos los puntos de vista, político, social, económico, que por cierto, qué mal está, porque estuve recientemente en Coatzacoalcos y me quedé fría. Muchas veces he ido a Coatzacoalcos o fui en el pasado y lo vi casi como un pueblo fantasma. Así está. Increíble. Entonces, si tú dices, esas ciudades tan prósperas de Veracruz en su momento, ahora están así. Y me explicaban en mucho porque fui a la casa del migrante que tiene la diócesis de ahí de Coatzacoalcos, platicando con el padre, me decía que el 35% de las viviendas están abandonadas y por la inseguridad. Entonces tú dices, un estado tan importante, pues no se vale argumentar que me están atacando porque soy mujer. A ver, rinde cuentas, como si se lo sacaran a un candidato hombre, si le sacan propiedades, y también lo tiene que hacer, tiene que enfrentar y tiene que dar la cara. Rosario, pues estamos ya en la antesala de las elecciones del 2 de junio, que sin temor a equivocar van a marcar de una manera eh, pues determinante, quizás irreversible, el futuro cercano del país. ¿Ante qué nos estamos enfrentando? ¿Qué es lo que tienen los mexicanos enfrente suyo y que tendrían que saber valorar para tomar una buena decisión? Pues yo creo que estamos enfrentándonos a la defensa de nuestras instituciones democráticas, de nuestra vida republicana, de una división de poderes y un proyecto que yo he comentado, probablemente la gente no entienda, bueno, pues que el Poder Judicial sea autónomo, el legislativo, a la gente eso probablemente ni le importe tanto como a la clase política y a quienes estamos más informados. Pero lo que sí le debe de importar es que este gobierno les mintió. Hoy cuesta más el jitomate, la cebolla, el chile, el limón. En gran medida cuestan más por el crimen organizado. Este gobierno abdicó de su responsabilidad de combatir el crimen organizado. Y no podemos seguir por esta ruta. Tenemos el sexenio más violento de la historia. Este gobierno nos dijo que iba a meter a los militares a los cuarteles y tenemos una militarización de la vida pública, no solo de la seguridad, sino de aspectos de la obra pública, de los aeropuertos, de las aduanas, de las marinas, de todo que están en manos de las Fuerzas Armadas, que por lo demás sufren muchas humillaciones todos los días cuando los enfrentan a la delincuencia organizada sin las armas, entre comillas, sin el deseo realmente de combatir a los delincuentes. Tenemos un gobierno que ha abrazado o que ha saludado a la mamá de Chapo, que ha ido 5 veces a Badiraguato, que les construyó hasta una carretera, un camino. Es decir, la gente tiene que valorar si queremos seguir por esta ruta de la inseguridad, del miedo, de la violencia, o transitamos hacia una ruta de la pluralidad, de la diversidad, de defensa de nuestras instituciones, pero también de la paz.
Yo creo que esto es algo muy importante, que podamos vivir sin miedo, que no tengamos terror de que nuestros hijos se vayan a una posada porque a lo mejor los van a llegar a matar, como allá sucedió. O las masacres que estamos viendo recientemente, que este gobierno decía, aquí no hay masacres, pues hay todos los días. Y 10, 11 mujeres que todos los días asesinan, ahí sí por su condición de mujer. Hay 11 feminicidios diarios en este país. No podemos seguir por este camino. Yo creo que nos enfrentamos sí a una elección histórica, o vamos a más de lo mismo, una continuidad que no nos ofrece nada diferente y no nos dejemos engañar, porque va a ser exactamente lo mismo y además con un poder tras el trono, porque va a seguir siendo vigente el presidente López Obrador, porque ese movimiento llamado Morena gira en torno a él, a esa figura, o nos vamos por una ruta democrática de reconstrucción del país, de reconciliación, de sí reformar algunas instituciones, pero fortaleciéndolas, porque nos ha costado mucho tener estos organismos autónomos, estos organismos que cuenten los votos, que los cuenten bien. Yo me pregunto, ¿qué elecciones libres puede haber en esos pueblos fantasmas, en esos pueblos amenazados por el crimen organizado? La gente no va a votar libremente, la gente va a votar amenazada y con miedo si es que sale a votar. Ya la oposición nos presentó, y creo que en Veracruz son alrededor de 900 casillas, casi el 20% de las casillas a nivel nacional son focos rojos. Es decir, ese 20% va a decidir una elección. ¿Por qué? Porque son territorios controlados por el crimen organizado. Y ya el presidente en el 21 les dijo que se habían portado muy bien. Y después también porque le hicieron ganar todas las gubernaturas del Pacífico. ¿Para qué? Pues para que puedan transitar libremente. ¿Queremos eso los mexicanos? ¿Queremos esas las mexicanas? ¿Queremos seguir enterrando a nuestros hijos, a nuestras hijas? ¿Queremos seguirlos buscando con una pala? ¿Queremos que si llega una pandemia nos diga el presidente que le cayó como anillo al dedo y que con una estampita la podemos detener y que no usemos el cubrebocas? Queremos que nos sigan gobernando quienes llevaron a la tumba a más de 300,000 mexicanos y mexicanas por este manejo criminal de la pandemia. Queremos que sea presidenta la que nos dio ivermectina en la Ciudad de México cuando es una medicina para los piojos, o a la que tiene en su haber 26 muertos por no darle mantenimiento a la línea 12 del metro. Es decir, sí hay que hacernos muchas preguntas y decidir, que no me gustan los partidos y no me gusta. No, el problema es que estamos ante una elección histórica y no se trata de los dirigentes del PAN, PRI o el PRD, ni siquiera de Xóchitl Gálvez. Se trata de México, de nuestra patria, y ahí tenemos que sacar la casta, ponernos la capa de héroes y heroínas y a rescatar a México, a salvarlo de esto que viene, de lo que es ya una tragedia y que promete ser la continuidad de esa tragedia. Andrés Manuel López Obrador nunca ha aceptado una derrota electoral. Sabemos que hoy más que nunca no lo aceptaría en caso de una elección competida, digamos, que se fuera a tribunales. Y aunque no fuera competida, yo no creo que lo Y aunque no fuera aceptara. competida, o sea, digamos, no aceptar nada que no sea a su favor. Esa es otra situación muy delicada a la que nos vamos a enfrentar los mexicanos. Claro, porque además acuérdense que tiene que haber una mayoría o un quórum de 6 en el Tribunal Electoral y solo tenemos 5, porque la mayoría de Morena se negó en el Senado a nombrar a 2 magistrados. ¿Por qué? ¿Por qué es la pregunta? ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? Luego están todas estas casillas en las que difícilmente la gente va a poder votar con libertad si no se garantizan las condiciones. Luego tenemos un INE y un tribunal que no los pudieron acabar con ellos, entonces hay que colonizarlos, hay que tener gente al frente que responda a nuestros intereses. Entonces estamos en un contexto y el presidente hablando de que la oposición ya está preparando un golpe técnico, ¿no? Ya curándose en salud para decir que hubo un fraude. O sea, ¿cómo va a haber un fraude por parte de la oposición si quien gobierna
Si quien está todos los días hablando desde la mañanera a favor de su candidata y de su partido es él. Y no se nos puede olvidar que en el 2006 lo que él alegó, el fraude que él dijo se le hizo, fue por la intervención del presidente Fox en las elecciones. Hizo un plantón en Reforma. De hecho, el Tribunal Electoral dijo que en efecto había habido una intromisión del presidente de la República, pero que no daba para anular la elección. Y de ahí se derivó una reforma que fue producto de la lucha de López Obrador para que en el 2007 se reformara la ley y se dijera que un presidente no puede hablar, no puede intervenir, es decir, el cállate chachalaca se hizo ley. Y sin embargo, hoy tenemos un presidente todos los días interviniendo en el proceso electoral. Y un INE que nada más medio le dice, quita estos pedacitos, pero no lo para en seco. Entonces, sí estamos frente a una elección de Estado. Los que lucharon toda la vida en contra de las elecciones de Estado, ahora están haciendo una elección de Estado. A mí me sorprende mucho que hablen de 33 millones de votos. Yo pienso, mal pensada y conociéndolos, o sea, van a rellenar urnas, van a llegar a esos extremos, ¿qué nos van a hacer? Por eso la gente tiene que salir a votar. La única vacuna contra todo esto es la participación ciudadana, que la gente salga a votar, que salgamos a votar masivamente, que vigilemos la elección. Antes íbamos, votábamos y ya nos regresábamos a casa, ya sacábamos la foto con el dedo, estábamos tranquilos porque había un INE que se encargaba de cuidar eso. Nosotros ya podíamos descansar habiendo ejercido nuestro derecho a decidir. Ahora tenemos hasta que vigilar desde que se instala la casilla hasta que se levante la votación porque no sabemos qué va a pasar. Yo creo que sí debemos de cuidar mucho esta elección, pero la mejor, insisto, vacuna es la participación masiva. Todos los escenarios hablan que con un porcentaje mayor al 63%, la elección va a estar muy cerrada y esto no es un trámite y ustedes lo están viendo en Veracruz. Veracruz era un estado que ellos palomeaban como de sus estados que iban a ganar y hoy tienen una verdadera competencia en Veracruz y un pronóstico reservado. Es más, yo veo una tendencia ascendente del candidato de la Alianza y una tendencia descendente de la candidata de Morena. Entonces, faltan todavía 15 días. Y Veracruz, y puedo decir Puebla, y puedo decir Morelos, y además de Guanajuato y Yucatán, puedo decir Jalisco. Es decir, si en los estados donde va a haber elección para gobernador, dos de ellos, Puebla y Veracruz, de los más importantes desde el punto de vista del peso del padrón electoral, como la Ciudad de México, que con toda seguridad va a ganar la oposición, si esos estados están competidos, ¿por qué nos dicen que llevan 20 puntos arriba? Y luego nos salen con que el golpe de estado técnico, es decir, manejan los dos discursos porque van a preparar todo para estar con sus puntos arriba, pero también por si no, a decir que hubo una oposición y una intervención, quién sabe de qué fuerzas extrañas para que no ganara el partido hoy en el gobierno. Hay que estar muy preparados, pero si sale la gente a votar, yo creo que este arroz todavía no se ha cocido. ¿Usted cree, Rosario, que estuvieran dispuestos hasta a buscar anular la elección si el resultado no les es favorable? Y vemos, por ejemplo, estos indicios con un tribunal mocho, con este 20% de las casillas que podría tener irregularidades por la intervención del crimen organizado. ¿Ese escenario es factible? Pues es que nada más hay 5 magistrados. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Por qué a sabiendas de que se exige el quórum de 6? Claro, unos dicen, se puede resolver muy fácilmente nombrando al decano de las salas regionales, al magistrado con mayor antigüedad, pero todo eso es polémico. Entonces, en lugar de que estemos con la tranquilidad de que tenemos un tribunal integrado, estamos con la zozobra de que nada más hay 5, entonces van a actuar a su conveniencia. Si ganan la elección, pues que se nombre al decano y que se califique la elección y se dé por ganadora. Si no, entonces nada más hay 5, no se puede calificar, lo del decano, la ley no lo permite, es inconstitucional. Es decir, a mí me llama mucho la atención que no se haya querido nombrar e integrar, a pesar de que la corte se los ordenó.
y sin embargo no integraron el quórum del Tribunal Electoral. Eso es algo inédito y que nos debe de llamar muchísimo la atención y tenernos preocupados y ocupados en ese tema. Pero si hay un caudal de votos, pues podrán tener un INE a modo, un tribunal a modo, pero si la gente sale a votar y vota por un cambio, no habrá manera de esconder eso, aun cuando al señor Bartlett se le ocurra hacer un apagón ese día. Otro tema muy importante definitivamente es la elección de los diputados federales y de los senadores. Va a ser fundamental, pase lo que pase en la presidencial. Así es, yo creo que tenemos que apostarle a los contrapesos. No podemos tener una mayoría calificada de ningún partido político, no podemos regresar a esos tiempos, es decir, de ninguna de las dos coaliciones. Yo creo que esto es importante, que haya un contrapeso en el poder legislativo y no como sucedió ahora, que no le cambiaban una coma a lo que mandaba el presidente. Esos tiempos ya los habíamos dejado atrás desde 1997 y fue parte de la lucha que dimos, vuelvo a insistir en eso. Entonces, eso, más que no tengan una mayoría calificada es bien importante. ¿Por qué? Porque eso no les va a permitir acabar con el Poder Judicial. Eso nos va a permitir mantener a nuestro Poder Judicial, que hay que reformarlo, que hay que luchar contra la corrupción, sí, pero mantenerlo como un poder autónomo, con una carrera judicial donde los jueces y los magistrados son gente que sabe de derecho y que puede tomar decisiones con base en su conocimiento y no el voto popular, que en algunas regiones del país, pues ¿de quién van a ser esos jueces? Pues del crimen organizado. ¿Quiénes van a apoyar sus campañas? Pues el crimen organizado. Si hoy tienen presidentes municipales a modo, pues no van a querer tener jueces a modo. Por supuesto que sí. Es muy peligroso. Y de hecho hay recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra del voto popular para jueces y magistrados o integrantes, operadores del Poder Judicial. Entonces, el Congreso es hoy vital. Si lo es desde el 97 como contrapeso, hoy es más importante que nunca para evitar este plan C que tiene por objetivo acabar de destruir nuestras instituciones. Y ya vimos lo que es destruir. Ellos destruyeron el Seguro Popular, crearon un INSABI que tuvieron después que enterrar porque fue un profundo fracaso. Y hoy tenemos 50 millones de mexicanos sin acceso a la salud, sin medicamentos, sin seguridad social, sin siquiera un seguro popular al que puedan recurrir, aunque sea le den unas aspirinas. Entonces, todo eso, recordemos que ya han destruido y que esa destrucción ha sido para mal, para situaciones negativas para las y los mexicanos. Rosario, hemos estado hablando de prácticas del actual gobierno que nos recuerdan mucho a las del más viejo, arcaico y autoritario PRI. Ese PRI contra el que ustedes lucharon desde la izquierda, ¿no? Prácticas como el ignorar lo que dice la ley, ignorarla olímpicamente, utilizar las instituciones para enderezar venganzas, los fraudes de veras, como el de Segalmex, que dejan a la estafa maestra en pañales, por ejemplo. Hemos visto toda clase de actos que nos recuerdan a ese viejo PRI de los 60s, de los 70s, que precisamente fue el que provocó que se creara una izquierda política en México, en la cual muchísimos de ustedes participaron, empezaron a figurar públicamente, a hacer carrera, a llegar a cargos de elección popular, y que muchos de los que hoy están en el poder, en el gobierno, ya no se acuerdan, ya no les hace problema hacer exactamente lo mismo que criticaban. Algunos hasta le llaman camarada y patriota a Manuel Bartlett. ¿Qué le pasó a la izquierda, Rosario? Pues yo creo que no es izquierda esta que nos gobierna, ¿no? Yo creo que es un proyecto profundamente conservador. La izquierda es libertaria, es progresista, es feminista.
La izquierda es partidaria de la pluralidad, de la diversidad de ideas, de la libertad de expresión, de todas las libertades en sus diversas expresiones. Y lo que hoy nos gobierna es profundamente conservador en muchos sentidos y muy arcaico, muy caduco ya, muy del pasado, de ese prismo, en efecto, que contra el que luchamos. Y yo decía el otro día en forma de broma, y por cierto lo decía ante algunos priistas, que como que no les cayó muy bien mi comentario, pero yo decía, antes luchábamos en contra de que el PRI nos rellenara las urnas, ahora luchamos en contra de eso, pero también en contra del crimen organizado. O sea, es un elemento novedoso en el escenario, ¿no? Y muchos de ellos fueron parte de esa lucha. A mí me parece inexplicable que ahí esté Bartlett y que pues, tenga además una posición de tanto poder, y a pesar de todas las propiedades que se le han encontrado, etcétera, ahí sigue intocable. O lo de Segalmex, que yo no juzgo, insisto, no juzgo, porque fui objeto de un linchamiento por esa investigación de la estafa maestra que hasta ahora no se ha demostrado judicialmente. Pero digo, mínimamente que se investigue. Es decir, si a mí me investigaron hasta por debajo de las piedras, pues que investiguen a todos. Y si a mí me acusaron, ¿cuál era la acusación principal contra mí? Que yo era la secretaria, que yo tenía que estar informada de todo eso que pasó. Bueno, y entonces, ¿por qué no proceden los demás casos? ¿Por qué no procede en el caso de la jefa de gobierno cuando se le cayó el metro? ¿Por qué no procede en el caso de Ignacio Valle, director de Segalmex? ¿Por qué no procede en el caso de Francisco Garduño? Porque nada más procede en los opositores, porque hay que perseguir a los opositores, y persiguen igual al candidato hoy a la jefatura de gobierno en la Ciudad de México, que persiguen a la sobrina del hermano, a la hija política del hermano que falleció, porque qué padre que ahora tengo la fiscalía y puedo actuar de esa manera, ¿no? Como una venganza personal. Es decir, cosas que nunca hubiéramos aceptado desde la oposición, contra las que alzábamos la voz. Y aquí quiero decir algo muy importante. Cuando el ingeniero Cárdenas sucede el fraude del 88, cuyo artífice es Manuel Bartlett, y a nadie se nos puede olvidar esa histórica foto de Cloutier, Rosario Ibarra y Cuauhtémoc Cárdenas, el propio 6 de julio del 88. Hay que recordárselo a los chavos. Y se discute mucho qué hacer frente al fraude. Por cierto que las encuestas de aquel en tiempo, que ni se acostumbraban, pero sacaron algunas, patito, pero las sacaron, le daban como 20 puntos de diferencia, igual que las que vemos ahora, Salinas. Sí, más o menos. Y de repente tuvimos una elección donde se cayó el sistema, donde un montón de casillas no se contaron, y pues muy cuestionada. Y se discute en el núcleo fuerte, más importante del Frente Democrático Nacional, dos posturas. Una, que había que tomar Palacio Nacional en contra del fraude que se le había hecho a Cuauhtémoc Cárdenas, y otra encabezada por Cuauhtémoc que decía que no, que teníamos que luchar por el cauce constitucional, que no iba a llevar a este movimiento un baño de sangre. O sea, que la ley era la ley. Qué interesante, porque este populismo que hoy nos gobierna, pues dice, la ley no es no me salgan con que la ley es la ley. El origen de todo esto dijo, la ley es la ley y vamos a luchar por la vía constitucional, y nos convocó Cuauhtémoc con un acto multitudinario en el Zócalo. Vamos a formar un partido político que fue el PRD, y va a ser por ese cauce que vamos a luchar por un sufragio efectivo y por una patria para todos y para todas. Y esa fue la gran virtud de Cuauhtémoc y del PRD, de canalizar pacíficamente un gran movimiento popular y una gran rebelión social que se dio en el 88. ¿Por qué no se honra ese legado? Eso es lo que yo me pregunto. ¿Por qué se actúa en contra de ese legado democrático? Porque fue un legado para que los votos se contaran y se contaran bien, para que hubiera elecciones libres, para que pudiéramos salir a votar por quien se nos diera la gana y hacerlo en libertad. Hoy no se honra ese legado, que es el origen de todo este movimiento. Es el origen incluso de que hayan llegado al poder, de que hayan tenido la posibilidad de llegar al poder. Yo creo que es muy grave esta contradicción y esta incongruencia, que habla del pragmatismo enorme de Andrés Manuel López Obrador,
y de también su idea esta de trascendencia. Entonces, todo se justifica en aras de este proyecto superior que supuestamente él encabeza, ¿no? Y se justifica todo y todo es todo. Todo es todo, incluso manipular unas elecciones. Estoy absolutamente segura de que está dispuesta a todo, dispuesto a todo. ¿Cómo interpretar el apoyo del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas a Claudia Sheinbaum en este momento? Pues yo lo interpreto en el sentido de que el ingeniero Cárdenas, sin estar de acuerdo con él, por supuesto, a pesar de todo lo que lo quiero, lo admiro, lo respeto, es mi tutor y él, gracias a él, yo he tenido espacios muy importantes en la vida política nacional, espacios incluso claves para que yo fuera ya un personaje político, pero yo creo que él está defendiendo el legado de su padre, que tiene que ver con el petróleo y una supuesta visión nacionalista del petróleo, del manejo del petróleo, cuando pues ya estamos en un mundo casi, bueno, 90 años después, o casi 90 años después de la expropiación petrolera, en un mundo en donde se nos está demostrando que Dos Bocas, que es esta nueva refinería, pues no refina ni un barril, ¿verdad? Y no somos autosuficientes en gasolinas, tenemos que importarlas y cada vez las pagamos más caro. Entonces, él defiende esa visión nacionalista cuando ya muchos hemos transitado una visión más de integración y de saber cómo hay países de izquierda o socialistas que tienen inversión privada en la industria petrolera, porque no es suficiente el recurso público para realmente explotar y arriesgar, que fue la reforma que se hizo con el presidente Peña. Es decir, tienes que arriesgar cuando inviertes para excavar, para encontrar más pozos petroleros, y en ese riesgo tú no puedes invertir el dinero que mejor debe ir a la educación, a la salud, y entonces que los privados compartan ese riesgo contigo. Y si se sacan la lotería, pues eres partícipe de esa lotería. Yo creo que el ingeniero defiende esa visión que representa López Obrador y que es la continuidad, Claudia, del legado de su padre, cuando yo creo que lo que tendría que estar defendiendo el ingeniero Cárdenas es su propio legado, el legado de él como personaje político clave de este país, como el hombre que dio una lucha para que se abrieran los espacios democráticos, que tuvo la osadía. Ahora es muy fácil salirse del PRI e irse a Morena. No, él lo hizo en el 88 cuando corrías, ponías en riesgo tu vida, y no se nos puede olvidar que hubo 500 muertos que pavimentaron este camino a la democracia, 500 muertos perredistas que hicieron factible también que esta lucha fuera al final de cuentas exitosa. Ese es el legado que estamos defendiendo muchos. Muchos a mí me dicen, es que ¿de qué lado estás? ¿Del lado de la derecha? No, yo estoy del lado de la democracia, de esta por la que he luchado toda mi vida y de la que fui fundadora, fui partícipe, estuve en esos zócalos llenos y voy a estar este domingo 19 otra vez en ese zócalo lleno, en donde siempre digo a manera de broma, un fantasma recorre el zócalo. Y ese fantasma es el de Cuauhtémoc Cárdenas, porque esa es la lucha que él dio. Esa es la lucha que hoy estamos honrando muchos que somos fundadores del PRD y que estamos hoy en la marea rosa, que sin militar en un partido estamos llamando a votar particularmente por el PRD, porque creemos que hay que fortalecer una visión de izquierda y que creemos pues que hoy Xóchitl podemos tener diferencias, pero representa esa posibilidad de diversidad, de pluralidad en el próximo gobierno. Sobre todo eso, ¿no? La pluralidad, más que nada, porque lo que habría sería un gobierno de coalición y no un gobierno alrededor de una sola persona, como ocurre ahora. El primer gobierno de coalición en México, ¿no? Y yo creo que estaría compuesto no solo por PAN, PRI o PRD, sino también por personalidades de la sociedad civil que pueden ocupar cargos muy importantes y gente que además yo creo que a Xóchitl no le pasa lo que al actual gobierno, ¿no? Es decir, que no puede ver gente pensante alrededor, que tiene que todo el mundo poner la cabeza así para que nos pongan la mano acá arriba, como, ay, mijita. No, hay que tener capacidad de tener mejores personas en los cargos del gabinete
que la propia presidenta de la República, porque se requiere un gran equipo para reconstruir México. Es que México ya está hecho pedazos, a donde vayamos, por donde lo veamos. Entonces, se va a necesitar de todas y de todos nosotros y de gente muy capacitada a nivel gobierno para poder reconstruir a nuestro país. Rosario, ¿qué sigue para usted? No Pues bueno, le impidieron contender por nada en este proceso, pero pues la vida sigue. sí, claro, y yo pues a través de los medios hoy he estado desde luego expresando un punto de vista, apoyando algunas candidaturas. Mi hija Mariana es candidata, además aquí en la Ciudad de México, por parte de la Alianza, que apoya a Santiago Taboada, entonces, y a Xóchitl Gálvez. Entonces, pues yo tengo mi postura muy clara y yo creo que después del 2 de junio, sea cual sea el resultado, muchas y muchos tendremos que abonar en este proceso de reconstrucción y de buscar la paz. A mí me encantó esta iniciativa que lanzaron muchísimas organizaciones de la sociedad civil y no solo la Iglesia Católica, aunque también de manera muy importante, de los conversatorios desde las comunidades, ¿no? Desde abajo, porque hay que reconstruir al país desde abajo, conciliar a un país que hoy está polarizado, que está dividido, que nos han hecho pelear entre hermanos y entre hermanas. A mí me escandaliza, sí, que se le grite fuera a un Marcelo Ebrard, a una Claudia Sheinbaum, porque no creo que debamos caer en eso, pero es el odio que ellos han sembrado, es esta polarización a la que ellos nos han llevado y tenemos que reconstruir desde abajo. Yo me veo apoyando mucho en esa tarea. Estando en la cárcel leí mucho al padre Leonel Narváez, que es el teórico de las escuelas del perdón y la reconciliación en Colombia, que fue un proceso de pacificación desde no la política pública, sino desde el ámbito misionero, pero muy importante, porque en la comunidad estaba la madre o el padre del hijo muerto que había sido guerrillero y lo había matado el ejército, o al revés, que había sido soldado y lo había matado la guerrilla, o con esa intervención ya también del narcotráfico. Entonces, había que conciliar lo irreconciliable, porque era el dolor y la herida lo que estaba de por medio. Nosotros tenemos que ir a ese proceso y yo me veo ahí contribuyendo en eso, contribuyendo a construir un México sin miedo, aportando desde la sociedad civil y con esta fuerza que me da el haber sorteado este obstáculo enorme que me pusieron, el no haberme doblado, el haberme mantenido en mis posiciones y contemple y con entereza, eso me da mucha fuerza para trabajar en este proceso de reconciliación y de reconstrucción y aportar ahí mi granito de arena. Ahí quiero estar, ahí estaré. Insisto, aprendí que no necesariamente necesitas un cargo público para poder contribuir a reconstruir a nuestro país. Mon, ¿qué quieres preguntar? Estamos. Pues solamente para concluir, Rosario, ¿cómo crees que recordará la historia a Andrés Manuel López Obrador? Pues mira, es muy paradójico este asunto, ¿no? La mitad de los mexicanos lo idolatra y la otra mitad lo odia, ¿no? Yo creo que al calor de los años, pues se va a hacer una evaluación real de su gobierno, porque pues estamos viendo los nulos resultados en materia gubernamental, pero un presidente que es muy popular, es decir, que tiene un 54% de aprobación, que es muy contrastante con los resultados, con los gobiernos locales de Morena, que son los últimos lugares, ¿no? Es decir, y sin embargo, él como personaje, me llamó mucho la atención la encuesta reciente de México Elige, donde la gente pone como primer problema el de la inseguridad, pero el segundo, el de la corrupción. Ya pone como segundo problema hoy del México actual la corrupción. Y sin embargo, cuando le preguntan si cree que Andrés Manuel López Obrador es corrupto o es honesto, la gente dice que es honesto. Entonces, porque esa es la imagen del presidente y probablemente mucha gente lo recuerde así y mucha otra, porque eso es como él nos ha polarizado, pues lo recordemos como un presidente que vino a destruir en lugar de construir. Yo, Rosario Robles,
espero que en algún momento de su vida haga una pausa, haga una reflexión y diga, pues no fue el camino. Pude haber hecho muchas cosas porque López Obrador pudo haber sido un gran presidente si no lo hubiera minado la venganza, el resentimiento, este odio que además explotó en los demás. Él explotó todos los resentimientos que traemos los mexicanos desde la conquista española hasta la época actual. Esa cosa que traemos adentro y que él explotó muy a su favor, pero que nos tiene hoy profundamente divididos. Y pienso que en algún momento de la vida que le queda, tendrá que hacer esa reflexión. Ojalá la haga, pero por el momento que acabe y se vaya a su rancho. Por favor. Sí. Les va a quedar muy cerca a ustedes. No, está un poquito más para abajo, está un poquito más ¿Sí? para abajo. Sí. Rosario Yo Robles, vengo a muchísimas gracias. Veracruz. Bueno, Sí, pero le gusta más el sur, creo. por allá anda, por allá le gusta. Rosario Robles, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros esta noche. Ha sido una plática muy interesante, muy clarificadora, muy enriquecedora y sobre todo pues un testimonio muy valiente ante pues lo que vivió y que finalmente pues ha salido avante de algo que no es sencillo, ¿no? Enfrentarse a todo el aparato del Estado desde una posición individual que no, que además en un gobierno inusualmente poderoso en los últimos 30 años, sin duda algo para reconocerle y para pues destacar sin duda. Pero Muchísimas además, gracias. demostrando que se puede, que podemos no tener miedo y salir a votar. Esto es lo importante. Sin El miedo duda, es vencerlo. y con ese mensaje nos quedamos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Y Gracias muchísimas a los gracias. dos. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Y muchísimas Gracias. gracias a nuestro auditorio. Esto fue La Clave. Hasta pronto.